Vamos ahora a San Marcos, en el capítulo 9 y el versículo 2 y 13. San Marcos, ahí nomás. San Marcos 9, hermanos, 9. Al capítulo 9 de San Marcos y el versículo 2 y 13. 2 y 13 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob, a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. O sea, se transfiguró porque estaba ahí reuniéndose ¿con quién? ¿Con quién se reunió? Con Moisés y Elías, hermanos. Se transfiguró, dice el Señor ahí, porque allí estaba el Espíritu Santo, hermanos. ¿Y qué dice en el versículo que les dije de San Marcos? En el versículo 13. En el versículo 13 dice: pero os digo, miren, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito. ¿Cómo dijo? ¿Han encontrado? Como que está escrito de él. ¿Dónde está escrito, hermanos? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? ¿No está aquí escrito en sus santas palabras del Señor, en sus santas escrituras? Como estaba escrito proféticamente, porque fue un profeta, hermanos. ¿Ven lo que dice el Señor? Vamos a San Lucas, en el capítulo 9 y el versículo 28 y 36. San Lucas, capítulo 9. 9, hermanos. Busquemos para que así podamos entender la palabra de nuestro Señor. Dice en San Lucas 9 y 28 y 36. 9 y 28. Dice la palabra de Dios, dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. ¿Ve? En cada palabra va otra palabra, a orar. Subió nuestro Señor. Ahí fue la transfiguración, hermanos. Y en la otra palabra de 36, y en el versículo 36, dice así: y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Ve? Dice, miren, y cuando cesó la voz, porque había una voz. ¿Y de quién era esa voz? ¿Qué creen ustedes? ¿De quién fue esa voz? ¿De Elías? ¿De Moisés? ¿De quién era? De Dios, del Espíritu Santo, que estaba ahí, hermanos. ¿Ven? Como dice, como la palabra, como la Biblia solita se explica, la palabra de Dios, dice así. Vamos ahora a 2 de Pedro, y al capítulo 1, versículos 17 y 18. 2 de Pedro, más atrasito, a los últimos libritos. 2 de Pedro, hermanos. Para que podamos entender la palabra de nuestro Señor, si no, ¿cómo vamos a entender? A ver, vamos a ver qué dijo. Hasta un momentito, a ver. Sí, 2 de Pedro. Vamos a ver a 2 de Pedro. Aquí, y en el versículo 1 y el capítulo 17 y 18. 17 y 18, hermanos. Miren lo que dijo la palabra del Señor. Dijo: pues cuando Él recibió, dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, y le fue enviada desde la, ¿qué dijo? Magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Ven lo que le dijo? ¿Y qué le dijo en el versículo 18? ¿Y qué le dijo en el versículo 18? Él le dijo, miren lo que le dijo el Señor: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él. ¿En dónde? En el Monte Santo. ¿Ven, hermanos? ¿Ven?
profecías para entender. Vamos a ver ahora en Isaías. Mire, ahora sí vamos a ver, vamos ahora a profecías. En Isaías, en el capítulo 42 y el versículo 1. Isaías, hermanos. Vamos ahora a Isaías. A Isaías. Busquemos así para que podamos entender la palabra del Señor. Si no, ¿cómo entender? 42. Y el versículo 1. Y el versículo 1. Isaías 42 y el versículo 1. Miren lo que dice la palabra del Señor. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia ¿a quiénes? A las naciones. Hermanos, ¿ah? ¿Están oyendo la palabra del Señor? No la de la hermana Esterita. Vamos a San Mateo nuevamente, al capítulo 3 y el versículo 17. 3, San Mateo. Vamos nuevamente al capítulo 3. Al capítulo 3 y al versículo 17. 17, hermanos. Dice la palabra de Dios. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ven, hermanos? ¿Y qué dice? El mismo San Mateo, en el capítulo 12 y el versículo 18. 12, ahí mismo, 12 y el versículo 18. 12 y el versículo 18, hermanos. Dice la palabra de Dios, en el capítulo 12 de San Mateo y el versículo 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada ¿qué dijo? Mi alma, ¿ve? ¿Cómo dijo? El siervo escogido, que le dijo, miren lo que se cumpliese lo dicho y estas palabras fueron dichas, miren por quién. ¿Qué le dijo acá? Les voy a leer el 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Hermanos, ¿ve lo que le dijo? Vamos ahí mismo San Mateo, en el capítulo 21 y el versículo 21 también. 21. San Mateo 21, hermanos. En el capítulo 21 también. ¿Qué dice? En el capítulo 21 de San Mateo y el versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será echado. ¿Ve? Hay muchos que caen y retroceden y vuelven a caer porque no tienen fe. La fe les falta, la fe. Por eso, hermanos, si no hay esta fe, ¿cómo entonces vamos a hacer las obras? Si no tenemos fe. Si tenemos fe en nuestro Creador, en nuestro Señor, todas las cosas vendrán por añadiduras, hermanos. La fe es lo importante, hermanos. ¿Ven lo que dice vuestro Dios? Y sigue hablándonos el Señor. En San Marcos, en el capítulo 11 y el versículo 23, San Marcos, atrasito, San Marcos, capítulo 11 y el versículo 23, hermanos, 23. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Ve? La duda es lo que lleva al fracaso al cristiano, porque tiene duda, nunca dice: sí, Señor, yo sé que lo voy a hacer, Señor, con tu ayuda tuya.
con tu bendición tuya, Señor, lo voy a hacer. Es como que yo he venido pensando y diciendo, voy a llevar el evangelio a tal sitio, voy a llevar, no conozco ahí, pero tú, Señor, me darás fuerza, tú me abrirás el camino, sufra lo que sufra, porque tú sufriste más por mí y por todos mis hermanos. Tú eres el que irás como mi estandarte por delante y yo tras de ti, Señor. Entraré en esa ciudad y el Señor. ¿Qué creen ustedes? ¿Había temor para la hermana Estelita? No, hermanos, no, hermanos, porque iba segura de que iba a tocar la puerta y que le iban a decir, pasa adelante, Jesús. Y así ha sido, hermanos. Así está mi camino trazado, hermanos. Amén, hermanitos. Amén, hermanos. Muy bien, para que veamos cómo es que nos ha hablado el Señor en la transfiguración y cómo es que nos va para enlazar sus palabras entre las profecías y entre el segunda estadía que estuvo, o sea, el Segundo Testamento, cuando el Señor ha estado entre nosotros. Digo, ha estado, porque ahora solo está el Consolador. ¿Y quién es el Consolador, hermano, para ustedes? El Espíritu Santo es el Consolador. Él ya no está, Él está en el santuario. ¿Y qué está haciendo en el santuario? Por nosotros ahora el Señor. A ver, hermano, ¿qué está haciendo, hermano, para nosotros en el santuario? Él está, ¿qué está haciendo? Intercediendo, hermana, por nosotros. Él está de intercedor ahora. Él está intercediendo por cada uno de nosotros de esta tierra, para el día del juicio, para cuando estemos frente a la corte, hermanos, y diga el Señor, estos son tus hijos, en los que tú me diste, entregue nuestro Señor Jesucristo al Padre. Él es el que está ahora intercediendo. ¿Sabían ustedes que hay un ángel que está escribiendo de cada uno de nosotros todo lo que hacemos? Y que todas las tardes Él está llevando al santuario ese libro. Y todo lo que estemos haciendo, lo que hemos hecho y lo que hacemos ahorita, si viniera la muerte, hermanos, tal como está escrito, quedará para el juicio, hermanos. Tal, si nos encontró haciendo maldades, pues esas maldades están quedando escritas. Y si nos encontró haciendo todo lo bueno, como dice el Señor, pues eso va a quedar escrito para el día del juicio, hermano. No hay que después que nos va a decir, no, tú estuviste en mi camino, pero bueno, te apartaste por esto, y bueno, volviste a regresar. Así no es, hermanos. ¿Vamos entendiendo la palabra de Dios, hermanos? Que no. Dice en el mismo capítulo 17 y en el versículo 14, que continuamos, hermanos, Jesús sana a un muchacho lunático. Miren, en la palabra hay la palabra lunático, y muchos decimos en el mundo, ¿qué tiene que él está lunático? ¿No dice, hermanos? Bueno, miren lo que dice el Señor. En el versículo 14 dice, cuando llegaron al gentío, ¿a qué gentío se estaba? ¿Qué cosa es gentío para ustedes? ¿Qué es gentío? La gente, pues hermanos, bastante gente, al gentío. Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Le dijo, ¿quién es el que venía a pedirle y se arrodilló? Era el padre del muchacho, hermanos. Y dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Mire, lo habían traído a sus discípulos y no lo pudieron sanar al muchacho que estaba lunático. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar
con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Eran incrédulos, no había fe en ellos, no había esa fe, hermano, porque si ellos hubiesen tenido fe, porque eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor leía los corazones, leía los pensamientos, hermanos, tal como le dijo a aquel centurión, cuando le dijo, yo soy el que comando un batallón de soldados, y digo a mi soldado, tú vas allá, y él va, obedece, le dijo. Entonces le dijo Jesús, no he visto tanta fe como en este hombre. Y le dijo, tú ve y tu siervo estará sano. Tan solamente porque él con solamente decía, como nosotros creeríamos, una orden, pero era una fe, que él decía que tan solo dijera que él está sano, su siervo, y estaba sano. No había necesidad que fuera el Señor hasta donde estaba el empleado del centurión, sino tan solo que dijera, ve, está sano. ¿Por qué? Por la fe que tuvo ese soldado, hermanos. Eso es lo que nos falta mucho a nosotros, hermanos. ¿Ven? Y por eso, miren lo que le dice. Y respondió Jesús al demonio. Miren lo que le dijo. Le dijo, soportar. Traédmelo acá, le dijo, ¿no? Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. ¿Ven? Y viendo entonces los discípulos a Jesús, viniendo, entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, aparte, o sea, lo llevaron a un sitio aparte. Miren lo que dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? ¿Por qué ellos no podían echarlo? Dijeron, ¿por qué ellos no pudieron echar ese demonio afuera? Le estaban diciéndole los discípulos apartecito a nuestro Señor. Le decían, ¿no? ¿Por qué ellos se sorprendieron? Pues, ¿cómo ellos no pudieron hacerlo eso? ¿Ve? Entonces, ¿qué dijo Jesús? Jesús les dijo, por nuestra, miren lo que le hizo. Jesús les dijo, por nuestra poca fe. Por nuestra poca fe, dice. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe con un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale, mire lo que dice, pero este género no sale sino como oración y ayuno. ¿Qué entendemos ahí, hermanos? ¿Se dan cuenta lo que le dijo? ¿Se dan cuenta, hermanos? Y seguimos, hermanos. Para ver qué nos dice de lo que hemos acabado, que nos ha hablado el Señor. Vamos ahora a Primera de Corintios. A Primera de Corintios, hermanos. Para que veamos qué nos dice el Señor. Vamos a Primera de Corintios ahora. Para ver qué nos dice el Señor. Vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 13 y el versículo 2. En el capítulo 13, el versículo 2. Primera de Corintios. Capítulo 13 y el versículo 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuvieses toda la fe de tal manera que se trasladase
¿Qué dijo? Tengo amor. Y no tengo amor, nada soy. Para ustedes, para aquel que no escudriña la palabra de Dios, les será difícil, pero para aquel que escudriña la palabra de Dios, no le es difícil lo que nos está hablando el Señor. La fe falta. Siempre hay la duda. ¿Será? ¿Será verdad o no será? La duda. Y el otro, que no hay amor, hermanos. ¿Ven lo que nos dice la palabra del Señor? Vamos a San Marcos, en el capítulo 9 y el versículo 30 y 32. San Marcos, hermanos. San Marcos. Al capítulo 9. San Marcos, capítulo 9. Vamos a buscar para que así podamos entender la palabra del Señor. A San Marcos, a capítulo 9, versículo 30 y 32. 30 y 32. Miren lo que dice la palabra del Señor. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. ¿Qué dijo el Señor? A ver, 30, en el capítulo 9, versículo 30 y 32, sí. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese. Y vamos a leer el 31 más. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Ahora vamos al versículo que nos manda realmente la palabra de Dios. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo y le preguntaban. Le tenían miedo de preguntarle, hermanos. ¿Por qué tenían? Porque no entendían todavía que Él era el Dios, Él era el Creador, Él era el dueño de todo. No entendían sus discípulos todavía que estaban caminando con su Creador, con el dueño de ellos, que los había creado, hermanos, para que se den cuenta lo que les dijo. ¿Ven? ¿Y qué les dice? Vamos a ver aquí ahora, en lo que nos sigue hablando nuestro Dios, en el mismo capítulo 17 y el versículo 22, Jesús anuncia otra vez su muerte. Miren, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Ya? Se entristecieron en gran manera, hermanos. Miren lo que dice el Señor. Y dice así. Y sigamos en el mismo capítulo 17 y el versículo 24. Dice: pago del impuesto del templo. Miren lo que dice: pago del impuesto del templo. Dice, miren lo que dice. Pero para que entiendan lo que hemos escudriñado ahorita, que son muy poquitos renglones, muy poquitas palabras, donde dice Jesús anuncia otra vez su muerte. Entonces, hermanitas, gracias, Señor, por tus palabras amorosas que nos hablas. Gracias, Padre mío, que entendemos, Señor, tus palabras, y a los que no han entendido, Señor, ábreles el entendimiento, Señor, ábreles la mente y el corazón para que entiendan tus palabras, Señor, para que anden en los caminos que tú nos pides que andemos, Señor, para que nos apartemos de las tinieblas, mi Señor. Sácanos, Señor, de aquellos caminos cegagosos, Padre mío. Llévanos, Señor, por las veredas, Señor, emblanquecidas, Padre Santo, por la cual que tú quieres que andemos. Enséñanos, Señor, a lavar nuestras ropas. Enséñanos, Señor, a que nosotros entremos a ese horno para purificarnos como el oro que tú pides, Padre mío, como la plata, mi Señor Jesucristo bendito, para alcanzar tu misericordia, mi amantísimo Dios. Oh Dios de los cielos y del universo, mi amante Dios bendito,
Señor Jesucristo, que tú, Señor, fuiste el Cordero, que te entregaste por nosotros, mi amante Dios. Haznos tuyos, Señor, porque tú siempre has venido por los pecadores, por nosotros, Señor, para darnos la vida eterna. Padre mío, gracias, bendito Dios. Bendito seas, Señor, por todos los reinos, por todos los siglos de los siglos, Padre mío. En Salmos, capítulo 31 y versículo 1 hasta el versículo 24. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto de tu, mi roca fuerte y fortaleza. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me engrandecí en manos del enemigo. No me entregué en manos del enemigo. Pusiste mis pies en lugar. Oh Jehová, porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos y mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se ha gastado de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido
mucho más.